el pesimismo se está apropiando de muchos economistas, de muchos analistas financieros y en general de muchas personas que están viendo los datos de inflación, están viendo cómo suben los tipos de interés y están haciendo previsiones que pueden estar un poco alejadas de la realidad, pero que también tienen mucho de cierto, mucho de verdad. Y hoy vamos a comentar algunas estadísticas que considero interesantes. Vamos a hablar tanto de producción como de inflación, tipos de interés y desempleo. También vamos a analizar cómo impacta sobre las criptomonedas y cómo puede afectar a tu bolsillo. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debes hacer tu propia investigación. Y sin más, comenzamos. Como ya sabéis, las criptomonedas cada vez dependen más de la economía en general, por lo tanto necesitamos tener un buen modelo a la hora de evaluar qué hacer con nuestro capital, qué hacer en el mundo de las criptomonedas. El principal indicador desde mi punto de vista sigue siendo el desempleo. Si hay desempleo o si aumenta el desempleo, las personas no van a ahorrar, no van a invertir y por lo tanto no van a utilizar su capital para ir al mercado cripto. En el momento en el que reciben un cheque de estímulo fiscal, ahí podemos ver un incremento en los precios de los criptoactivos por una razón muy sencilla. Van y compran en un exchange, van a Coinbase, van a crypto.com y compran Shiba, compran Bitcoin, compran Ethereum, compran XRP. Entonces, si aumenta el desempleo, tenemos un problema. Y no solamente en cripto, sino en la economía en general, porque deja de fluir el dinero, deja de aumentar la velocidad de circulación del dinero y por lo tanto es negativo en general para las inversiones, es negativo para la producción y estaríamos yendo hacia un escenario de recesión. Como vemos en pantalla, el desempleo está disminuyendo desde que comenzó la crisis del COVID y desde entonces hemos visto una caída en el desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucha inflación que veamos, también tenemos desempleo que va reduciéndose. ¿Y por qué sucede este fenómeno? Porque es muy probable que si se iba a contratar con los precios que veníamos registrando, ahora la reducción venga por el lado de los salarios reales en vez de los salarios nominales, ya que se están pagando salarios estables, pero que no se ajustan a la inflación. Entonces hay margen para contratar a más personas dentro de un mercado competitivo, pero insisto, dentro del lado del salario real, no del salario nominal. Básicamente hay que tener en cuenta el efecto de la inflación. Si ingreso más y el coste laboral no incrementa su factura, puedo hacer un ajuste vía salarios. Y es una interpretación como otra cualquiera. Dejadme en los comentarios si tenéis alguna otra interpretación de por qué no sube el desempleo cuando se podría hacer una previsión bastante negativa en base a los datos de IPC. Porque si está aumentando el IPC, se podría esperar que subieran los tipos de interés como están subiendo, pero estamos viendo que el hecho de que el desempleo no aumente le está dando alas a la Fed para subir tipos de interés, por lo tanto se podría estar preparando esa caída de la producción y esa recesión. Por lo tanto, volvemos al estudio de Capital Management, que desde mi punto de vista es bastante interesante porque va un paso por delante de cómo podríamos ir evaluando a la economía, cómo podríamos ir evaluando los datos que vamos registrando. De momento hay mucha demanda de empleo, insisto, demanda de empleo, porque lo de ofertar empleo
va del lado de los trabajadores. Los trabajadores ofertan empleo y las empresas demandan empleo. Por lo tanto, tenemos datos que desde el lado del mercado laboral son relativamente optimistas para la economía en general, aunque, insisto, no están siendo tan interesantes desde un punto de vista de ahorro, desde un punto de vista de inversión, porque recordemos, para que la inversión y los precios aumenten, necesitamos que aumente también el ahorro. Si no aumenta el ahorro, no se va a invertir, se va a gastar más de lo que se está ahorrando. Entonces necesitamos saber si hay una fuerza laboral lo suficientemente preparada como para ahorrar. Y a nivel personal considero que es lo más interesante, el estar preparado para ahorrar, el estar preparado para hacer ajustes a nivel financiero, ajustes personales que puedan mejorar nuestras finanzas, ya que no estamos todavía en un escenario catastrófico, no estamos todavía en un escenario del estilo de 2008, 2010, 2012, años que en Europa tuvimos dificultades económicas, por lo tanto podríamos estar preparados sobre todo para ahorrar, porque de todos los gráficos que hemos visto de momento, el más peligroso es el que tenemos en pantalla. Los ahorros personales están cayendo con mucha fuerza, ya que estamos gastando y gastamos muy fuerte. Es decir, cuando no salimos de casa, aumenta el ahorro, por lo tanto, también aumentan las inversiones y vemos un efecto positivo sobre el mercado cripto y sobre el mercado de las acciones. Y después vemos un gasto que estaría por encima de nuestras posibilidades. Entonces ahí viene mi preocupación. Puede venir un momento de recesión y ahí es donde efectivamente confluye el que no haya ahorros como para aguantar esa recesión y también un aumento de los precios junto con una caída en la producción. Entonces, mucho cuidado con no tener ahorros suficientes, ahorros personales suficientes, porque podría repuntar el desempleo, aunque fuera algo transitorio, y ahí veríamos un ajuste que no sería del todo favorable. Básicamente hay que pensar en el aumento de los precios y también que se ha estado contratando a pesar de que ha habido un ajuste salarial ligero por parte de los salarios nominales, ya que algo han subido los precios, pero no al ritmo de la inflación. También hay que pensar en la productividad. Como vemos en este gráfico, la productividad ha ido incrementándose y no hace falta tampoco irnos a un gráfico presentado por una casa de estudios, sino que podemos pensar, por ejemplo, en lo difícil que era comunicarse antes de tener un smartphone. Antes de tener un smartphone era muy difícil comunicarse tanto con trabajadores internos como con trabajadores externos. Por poner un ejemplo, la productividad ha mejorado. Ahora podemos llamar entre países de la Unión Europea sin activar el roaming. Entonces, hay una serie de avances en los últimos años que muchos economistas están ignorando. Para los que no lo sepáis, soy economista, soy asesor financiero y todas estas cosas me llevan a pensar por qué hay un sesgo tan pesimista en los mercados en estos momentos. A mí me sale el intentar ser extremadamente pesimista, pero como he ido comentando, todavía se mantiene el turismo, se mantiene el comercio internacional, se están reabriendo rutas que estaban cerradas y es cierto que el conflicto en el este de Europa está afectando muy negativamente a toda la economía, pero también hay que ser un poco optimista y pensar que hay otros flujos de capital, otros flujos laborales que se están reactivando. Ahora se puede trabajar con gente de Sri Lanka, se puede trabajar con gente de Vietnam, se puede trabajar con gente de África. Por lo tanto, es también una buena noticia. Creo que ser tan catastrofista en estos momentos no es del todo adecuado. Es cierto que podemos esperar caídas en el precio de la vivienda,
Pero desde mi punto de vista no serían caídas tan fuertes como podríamos esperar o como muchos esperan. Hay mucha gente esperando una crisis súper profunda y sí, puede suceder. Podemos llegar a tener una crisis muy profunda, sin embargo hay que adaptarse en cada caso y hay que estar pendientes también de precios que han estado cayendo. Por ejemplo, en el caso de las comunicaciones hemos visto una reducción en los precios. También hay que pensar en este tipo de indicadores porque efectivamente no todo es tan negativo ni es tan preocupante. También vemos que se reduce el precio de vestido y calzado y ese tipo de ajustes son los que necesitamos. Necesitamos que aumente la productividad, que reduzcan los precios y por lo tanto tengamos un mejor estilo de vida. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de aparatos que necesitábamos que han sido sustituidos por el móvil. Y podemos buscar varios ejemplos. Cuando se empezaron a construir los primeros automóviles, dejaron de ser tan eficaces los sombreros, porque salían volando. Entonces, la productividad y la producción se van ajustando en función de la necesidad que tiene la humanidad de unos bienes y servicios u otros. Y que es cierto que el transporte ha tenido un repunte muy fuerte de la mano del precio del petróleo. Estamos teniendo muchos problemas con el petróleo y con las energías y entonces ahí es donde podría haber más reajustes, ya que la transformación hacia una economía verde tiene una serie de costes que además son bastante contraintuitivos. Estamos intentando ajustar el consumo del lado de energías que sean muy renovables o renovables en general y acabamos teniendo que acudir a energía térmica, incluso a quema de carbón, porque no somos capaces de encontrar el punto medio, de encontrar la virtud que normalmente está en el medio. Por lo tanto, vamos ajustando las expectativas y también hay que recordar que el petróleo en su día fue una innovación que nos permitió salir de fuentes de energía que eran todavía más contaminantes. Si queréis que siga hablando sobre estos temas, dejad un comentario debajo en la caja de comentarios. En cuanto a las proyecciones de crecimiento del Producto Interior Bruto, según la OCDE, podríamos esperar subidas en el Producto Interior Bruto y, sorprendentemente, nos colocan bastante bien, o al menos nos colocaban bastante bien cuando emitieron este informe, ya que España podría ser uno de los que más crecería. También, en el caso del mundo en general, tendríamos un incremento que cada vez sería más moderado. Por lo tanto, incluso desde la perspectiva de 2021 ya estaban afirmando que se ralentizaría el crecimiento económico mundial. Desde mi punto de vista hay que ver todo esto con ojos críticos y también con un punto de optimismo, porque efectivamente vamos a tener reestructuraciones. Vamos a ver cómo los trabajadores cambian de empleo, cómo han pasado, por ejemplo, de trabajar en la mina a trabajar en redes sociales. Es una transformación de la demanda laboral que está sorprendiendo a muchos trabajadores, a muchos empresarios y en general a cualquiera que haga un análisis económico. Porque hace unos 5 o 7 años no había demanda de influencers, no había demanda de generadores de contenido y no había demanda de gestores de ese contenido, de community managers. Recuerdo cuando empecé en la universidad que se hablaba de este tema y que no se le prestaba atención suficiente. De hecho, me apunté a un curso y no salió porque no había gente suficiente interesada en community manager. Entonces, es un tema que también hay que tener en cuenta, la transformación de la estructura productiva. Y ya para acabar, es cierto que ya nos estamos acercando hacia el terreno de trimestres en negativo y por eso debemos prestar atención a la posible recesión técnica,
a la que podría llegar, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, aunque del otro lado también tenemos a Canadá, que ha estado creciendo, entre otras cosas, gracias al aumento del precio de las materias primas. También el Reino Unido ha estado subiendo un 0,75 y, como podemos también inferir, podrían reinvertir esos beneficios y salvar así parte de su economía, que efectivamente va a estar afectada por la disminución del ahorro privado y también por el aumento del gasto de deuda. Es decir, vamos a tener que pagar mayor servicio a la deuda porque están subiendo los tipos de interés y el endeudamiento no se ha reducido. Entonces hay varios temas que deberían preocuparnos y por ello, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante este escenario que, por un lado, plantea ciertas incógnitas y, por otro lado, desde mi punto de vista, debería preocuparnos? Y hay que hacer un ajuste personal, también hay que adquirir nuevas habilidades, hay que estar preparados para esa reestructuración económica que se va a acelerar. No vale el decir, vengo generando ingresos de una forma X y voy a seguir generando ingresos al igual que venía haciendo en los últimos 10, 15, 20 años, sino que vamos a ver mucha reestructuración y muchos ajustes y no necesariamente en un entorno de crecimiento económico. Entonces hay que estar preparados para dificultades, austeridad y también incluso para migrar entre distintas comunidades autónomas, ir a otro país, etc. Hay oportunidades en el mundo, incluso dentro de España, entonces también ese punto de optimismo, al menos a nivel individual. Sí que podríamos incluso hablar del sistema de pensiones en España y eso nos daría para otro vídeo que estoy ya preparando, un vídeo concreto sobre España, así que suscribíos si no estáis suscritos, dadle a la campanita de todas las notificaciones y podéis acceder al grupo de Telegram debajo en la descripción. Os agradecería también un like y un comentario para que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo.